soy arqueóloga y terminando estudios de posgrado en historia. Y trabajo en la dirección museológica desde el año 97. De tal manera que he trabajado tanto en gestión museológica, a cargo de esta unidad que tiene diferentes museos, como en investigación arqueológica e histórica relativa a la historia prehispánica de la región centro-sur y a la historia del periodo colonial de Valdivia con la perspectiva de la arqueología histórica. Y además tengo algún compromiso de docencia en las áreas de patrimonio, museología y prehistoria, más o menos en la Universidad Austral. En la Universidad Austral. ¿En las carreras de? En las carreras de historia, antropología y artes visuales también. Hice un ramo de gestión cultural que no lo estoy haciendo ahora, pero lo hice anteriormente. Ahora, ¿qué museos dependen de la dirección? De esta unidad depende el Museo Histórico de Valdivia, el Museo Histórico, que es su nombre largo, el Museo Histórico y Antropológico Munición de Mali. Depende también el Museo de la Exploración Rudolfo Magnus Filippi, que está en este mismo campo, el Museo Colonial Alemán de Frutillar en la región vecina, y tenemos bajo nuestra tuición el Castillo San Pedro Alcántara, la isla Mancera, y también forma parte de esta unidad el predio La Misión en la costa norte de Niebla, que es una misión franciscana donde estamos comenzando a hacer trabajos de investigación arqueológico tendientes a poner en valor. Restaurar un poco lo que fue la misión. Lo que fue, claro, lo que fue esa, hoy día todavía, se conserva en buen estado todavía las ruinas, y claro, trabajar un poco para ver cómo se puede gestionar su acceso. Esas ruinas están construidas según el modelo de las construcciones hispánicas originales. Sí, claro. O sea, son las ruinas originales del siglo XVIII y son súper interesantes porque como esa zona misional se abrió con los franciscanos, o sea, en ese caso los franciscanos no llegaron sobre una misión jesuita, sino que abrieron una misión ellos. Tenemos como un recorte temporal súper claro de 50 años, de 1770 a 1820, entonces en términos como de investigación histórica e investigación arqueológica es muy interesante. Y además que esa misión, junto con la de Quinchilca, son de las pocas que se construyeron, o al menos que se conservan en piedra. Entonces por eso también tenemos, y probablemente justamente lo que vemos solamente lo que estaba en piedra, y lo que estaba en otros materiales más perecibles se fue derrumbando o se perdió. Ahora, esa construcción es más o menos contemporánea a la de la construcción de las fortificaciones de Niebla. Es contemporánea al momento Claro, las construcciones de Niebla se construyen a partir del siglo XVII, o sea, se inician en 1645 en adelante, pero hay una fase constructiva asociado a Garland, a este ingeniero, que también es como de 1770 y es de ese periodo, o sea, en el fondo es contemporánea a la época también en que se intenta la traslación de la plaza de Valdivia hacia Mancera. Son contemporáneas, digamos, a la fase colonial más tardía. Pero lo fuerte, su construcción se inicia más tempranamente. Volviendo al Museo Histórico y Antropológico, es el principal. Claro, esta es la casa matriz, o sea, en el fondo desde acá se origina el trabajo museológico de la Universidad Austral, ya de larga data, con el aporte que hiciera don Mauricio Andemale y también el padre de Gabriel Guarda. Entonces desde aquí se inició el trabajo museal de la universidad, que luego se extendió hacia otras unidades, pero la casa Ampante del Museo Histórico, el museo de la universidad y uno de los museos de la ciudad más antigua. También es uno de los más
Claro, es importante porque, bueno, en primer lugar porque está instalado en un lugar que históricamente es importante, o sea, el museo mismo es un objeto museal de importancia, la Casa Banter, que representa un ejemplo de la arquitectura valdiviana de la época, de las pocas que tenemos que aún van quedando en buen estado de conservación, intactas en su instalación original, y además monumento histórico porque fue declarado como tal en 1981. De tal manera que de partida el museo está instalado en un lugar original y que tiene largo peso histórico, y que además su emplazamiento original asociado a lo que fuera la cervecería da cuenta de la historia de Valdivia. Esas son las primeras cosas que les contamos a los estudiantes, a los chicos cuando vienen un poco a preguntarse por qué está instalado a orilla del río y tiene este muelle, y de esa manera es posible vincularlos a la historia, a esa época histórica del siglo XIX y a la época industrial de Valdivia, donde el tráfico por el río era fundamental para la salida de los productos, etc. Entonces, por un lado está el tema de la casa, que como le digo es monumento histórico, y luego al interior del museo la propuesta museográfica que tiene este museo es la de contar la historia de la ciudad de Valdivia y sus diferentes componentes y su jurisdicción, lo que en el fondo se entendía desde el periodo colonial como la jurisdicción de Valdivia. De tal manera que en el museo es posible encontrar es posible hacerse una idea más o menos completa de lo que es la historia de esta zona, pasando por los antecedentes arqueológicos y de los pueblos originarios, que es todo lo que podemos ver en la segunda planta, y la vigencia de la cultura mapuche hasta la actualidad. Refería a la temprana instalación hispana, y en la muestra también del segundo piso se puede ver algo de lo que fue los materiales originales de San Luis de Alba, que es otra de estos castillos que se instalan tempranamente, pero en este caso en la frontera interior. En el primer piso es posible recorrer, existen algunas salas dedicadas al periodo colonial, como la sala Carballo Goyeneche. Luego a lo que fue la toma de Valdivia en el fondo del periodo en que se instala la República chilena en este territorio, y con posterioridad la colonización alemana a partir de 1850, que da lugar a la casa que alberga al museo. La museografía que está desarrollada en el primer piso es como de ambientación de las épocas, que fue una museografía que desarrolló el padre Gabriel Guarda, y que en cualquier caso hay que imaginársela en las salas correspondientes de acuerdo a lo que debió ser la arquitectura de esa época. Por ejemplo, la sala Carballo Goyeneche, que en realidad está instalada en una casa alemana de altos techos, pero en realidad hay que imaginársela en una casa colonial del siglo XVIII de Valdivia.
y es lo que en el fondo aprecian los visitantes cuando pueden hacer un recorrido completo, que además y visualizando el entorno donde está instalado y su relación con lo que fue la fábrica. Ahora, a propósito de los visitantes, está constituido en su mayor parte por estudiantes, también tiene flujo de visitantes de la ciudad y de fuera. Sí, nosotros tenemos ya caracterizamos los diferentes tipos de usuarios que tenemos. En el verano, la temporada estival es fuertemente turístico, principalmente turistas nacionales y luego turistas extranjeros, y en el año lo más fuerte es la comunidad educativa. Hoy por hoy, más o menos la relación de público es más o menos la misma, es decir, cerca de un 45% de nuestros visitantes, que son en total como 16.000 al año, son estudiantes, que en el fondo nos visitan en la temporada escolar. En el sentido de un tiempo, es importante destacar que un tiempo a esta parte, con la Oficina de Educación Patrimonial que nosotros tenemos, que está a cargo del profesor Iñaki Murián, hemos fortalecido toda la temática de educación. Entonces eso es la cantidad de visitantes, estudiantes y con su profesor y con su comunidad educativa ha ido progresando, además que el acceso es gratuito para ese segmento. Y luego en el verano, que en el fondo ya es el flujo más turístico y es como visita obligada, digamos, o sea, para conocer la historia de Valdivia. Entonces ese es un poco nuestros usuarios del museo, digamos, de la exposición. Los museos tienen otro espacio tras bambalinas que se ve poco, digamos, que en el fondo atiende a diferentes usuarios como investigadores, gestores culturales. Junto al museo nosotros tenemos un laboratorio de conservación y un laboratorio de arqueología, y también lo que son los depósitos de colecciones. Entonces ahí hay todo un trabajo que se ve poco, pero en el fondo que es un trabajo importante, toda vez que acá están resguardados colecciones sumamente importantes. ¿Qué pasa con esas colecciones? ¿Existe poco espacio para exhibirlas? ¿Se pretende llegar a, digamos, a aumentar el espacio para mostrar colecciones? Claro, lo que pasa es que en general a la gente le sorprende un poco, pero los museos suelen exponer un porcentaje limitado de sus exposiciones, y con motivo de exposiciones temporales se pueden exponer otro tipo de colecciones que muchas veces no se pueden exponer a tiempo completo por su fragilidad. Entonces, por ejemplo, hemos hecho exposiciones que se refieren al arte textil. Entonces en ese minuto se exponen los textiles un periodo determinado y luego vuelven a sus depósitos. Exposiciones fotográficas, por ejemplo, nosotros tenemos un archivo fotográfico importante, y las colecciones que uno ve expuestas en realidad son reproducciones, puesto que los originales se resguardan con fines de conservación. Entonces la manera como tenemos para exponer esas otras colecciones es con estas exposiciones temporales, sin perjuicio de lo cual la propuesta museográfica de este museo ya se está trabajando, y esperamos también poder hacer una renovación en un plazo mediano. Que no son estrictamente museables, es decir, tenemos colecciones de valor científico y valor histórico, principalmente arqueológica, que no lucen en una vitrina, pero su valor científico es importante, y el papel de los museos es no solamente exhibir, sino que también conservar y mantener el patrimonio regional. Y por ejemplo, en el tema arqueológico, nosotros hacemos el papel de recibir las colecciones regionales.
Es la universidad en el fondo la que ha asumido esa responsabilidad respecto de ese patrimonio nacional. Esa es la parte del museo que no se ve. Esa es la parte del museo que se ve menos, que en el fondo es todo el trabajo que tiene que ver con documentación y conservación de colecciones, y que claramente necesitamos mejores depósitos, necesitamos mejores condiciones de almacenaje y necesitamos mayor seguridad para ir mejorando la gestión. De todas Ahora, maneras, este museo irradia, digamos, estas actividades hacia otras instalaciones. claro, nosotros también un poco la otra temática que tiene que ver con la gestión museológica es cómo uno desarrolla, digamos, cómo uno se propone como museo en un territorio, en una ciudad determinada. Entonces, nosotros también hemos desarrollado una perspectiva en las diferentes instalaciones que tenemos le llamamos como una museología situada, o sea, tratar de entender el lugar donde estamos y desarrollar la gestión en función de las demandas que tiene también la comunidad hacia las instalaciones museales. Entonces, por ejemplo, en el Museo de Frutillar tiene un componente fuertemente turístico, porque es muy fuerte, digamos, esa demanda. Entonces desarrollamos una gestión que tiene un interés turístico, o sea, que en el fondo está más orientado hacia ese segmento. Y en el caso acá, que es un museo universitario, también en el fondo tratamos de dar espacio para exposiciones de arte, de gente que trabaja vinculada a la universidad, charlas, cuestiones que en el fondo tienen que ver más con el carácter nuestro, que es un museo universitario, o sea, con el que ser más académico. Entonces, en ese sentido también nos hemos embarcado en algunos proyectos, como por ejemplo participamos bien activamente en una red de educadores patrimoniales, que ahora a fines de octubre tiene su congreso, que es un congreso de educación patrimonial, que ya es el tercero que realizamos, que congrega, que es una red muy bonita y muy interesante, porque congrega, y le llamamos educadores, digamos, porque en el fondo son tanto profesores como técnicos o profesionales de otras áreas que les interesa trabajar con el patrimonio con fines educativos. Entonces, ese es un proyecto muy importante, porque en el fondo nos ha permitido que lo que se desarrolla acá tenga también un impacto a nivel más regional. Y otro proyecto en el que estamos embarcados, que queremos desarrollar, es una red de museos regionales, justamente para que podamos podamos articular y podamos trabajar un poquito más enredados, digamos, con los diferentes museos y poder prestarnos colaboración en las diferentes áreas, que muchas veces es difícil, porque en el fondo la temática de la cultura, pese a que está definida en gran parte de los documentos y las declaraciones de principio como algo importante, de repente cuesta que existan los financiamientos para esas temáticas. Entonces, y muchas veces hay museos más pequeños que no tienen las posibilidades de contar con equipos profesionales o con gente que haga gestión. Entonces, un poco la idea de esa red es que nos podamos ayudar y colaborar entre todos. Así que ahí estamos embarcados en eso y vamos a seguir insistiendo. En la región, digamos. En la región. En Valdivia está el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Austral, el Museo de la Catedral, el Museo del Terremoto, está también el Centro Cultural Municipal, la Biblioteca Municipal, que tiene una pequeña muestra, el Museo Filippi, el Museo de la Memoria también en Valdivia, y esos son los de Valdivia, creo. Luego en la costa está Corral, está Niebla, está Mancera, aún no abierto al público está La Misión, digamos, que es un bien importante, y saliendo, digamos, de acá, de la costa, tenemos en Mariquina, por ejemplo, hay un comité pro museo que tiene una exposición muy bonita
en la Casa de la Biblioteca junto a la plaza y el Comité Pro Museo muy activo. Ahí también está San Luis de Alba, que está en carpeta, digamos, para un proyecto de restauración mayor. Luego en Lanco está el Museo de Malalhue, el Museo Despierta Hermanos se llama, y luego en Panguipulli está la Casona Cultural de la Corporación de Amigos de Panguipulli, que si bien que ha tenido algunas exposiciones, están los museos el Museo del Tume, asociado con la memoria de los derechos humanos, luego, ya yéndose, luego, por ejemplo, Mafil, Los Lagos tiene centros culturales que también han desarrollado en algunos casos iniciativas de exposiciones o museográficas. Y luego ya como museo están los museos de Río Bueno, el Museo Arturo Moller Sandrock, que es de dependencia municipal, y el Museo Tringlo de Lago Ranco, que también es de dependencia municipal. Más o menos los museos que tenemos. Hay otra iniciativa en la Unión, la Casona. Claro, en fondo también muchos otros, claro, en la Unión también hace mucho tiempo también que están pensando, sé yo, digamos, alguna vez conversé con un grupo de ellos en el desarrollo de un espacio museal, que en realidad sería súper valioso y muy interesante para la Unión y por toda la historia que representa esa ciudad. Entonces, y también están los museos escolares que ha desarrollado la gente de la Costa Niebla en conjunto con el apoyo de la museóloga Marta Cerda, que trabaja en la Dirección de Extensión de la Universidad. Entonces hay varias, pero que además tienen esta función de conservar patrimonio. En el fondo son colecciones, tienen Ranco, Río Bueno, los museos Nuestro, Niebla. Malalhue tiene colecciones también. Entonces, esos son más o menos la situación del patrimonio museal regional. Entonces, justamente un poco la idea es esa, poder tener lo vamos a seguir desarrollando, pero queremos desarrollar una página web que tenga, que en el fondo el visitante pueda decir ya dónde están todos estos museos, así que eso es también un poco de la expectativa que tenemos nosotros también de nuestro trabajo más a nivel regional. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, a propósito del tema de estas colecciones, ahora tenemos itinerando una exposición en la Biblioteca Municipal de Lago Ranco, en la Biblioteca Municipal de Lanco, que es una exposición de arqueología del Lago Ranco. Que fue una exposición que realizamos con los Fondos Nacional de Desarrollo Regional de Cultura, de Arqueología del Lago Ranco, y que ya la hemos itinerado, se itineró en Lago Ranco, en Río Bueno, estuvo acá en Valdivia, ahora está en Lanco, luego el Lanco va a ir a La Unión, luego de La Unión va a ir a la comunidad indígena de Yaguapi. Entonces, también hemos desarrollado experiencias de ese tipo.